por aguantarnos unos minutos para empezar el programa, pero bueno, son las partes de la circunstancia que vivimos en Chilpancingo y los cuales pues ahorita nos retrasó un poquito el estar con Mm, todos ustedes. Muchas gracias por su paciencia y claro que sí, hay mucho que platicar, hay sí, muchos los temas que escenarios, sí. informar a todos ustedes de varias materias, desde lo cultural, lo social, lo político y sobre todo lo económico Lo con nuestro Lo amigo, financiero. financiero, sí. lo que nos de educación financiera, que como los prometimos, vamos rompiendo paradigmas y en este aspecto de cómo culturalmente podemos llevar una mejor estadía en este plano en cuanto a la economía familiar y la economía social. Pues empezamos, mi querido amigo. Gracias, Ilústranos. Jaime. Muchísimas gracias. Efectivamente, bien lo dices, Jaime, es importantísimo este tema. Al igual que los demás, importantísimos, Tere, hace 8 días tuvimos la oportunidad de iniciar con estos espacios donde nuestra intención es llevar información de valor a todas las personas que nos están siguiendo, que los están siguiendo a ustedes a través de este medio, educación financiera. Y tema importantísimo, estoy convencido junto con el equipo de trabajo de que es un parteaguas el ser educado financieramente y no serlo. Quizá para muchos ya les ha sonado bastantes ocasiones la educación financiera. Quizá hemos escuchado, hay gente que dice pues, simplemente yo no sé en qué se va mi dinero. Quizá lo han escuchado ustedes. Nosotros, por la actividad que tenemos, afortunadamente hemos podido platicar con diferentes personas de diferentes estatus social y nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de educación financiera no estamos hablando tanto de cuánto ingresa a nuestros bolsillos, sino de cómo vamos a manejar aquello que entra en nuestros bolsillos. Nos hemos percatado que hay muchísima gente, Jaime, Tere, que tiene ingresos súper altos, pero como tiene ingresos altos, pues también sus Sus gastos gastos, los claro. incrementa. Y si tiene un incremento salarial, ¿qué creen que También, sucede? sí, sí, también crecen los Incrementan gastos, los sí, sí, gastos. sí. Eso es educación financiera, es saber cómo manejar nuestro dinero, cómo manejar el dinero que llega a mi bolsillo. Entonces, por eso les decía hace un momento que no es tan importante quizá cuánto ganes, sino cómo lo manejas. Porque contrario a ello hay gente que gana ingresos inferiores, pero es muy ordenado financieramente, ¿sí? Tiene un presupuesto, sabe cuánto entra a los bolsillos, porque pareciera algo increíble. Hay gente que dice que no sabe cuánto gana, no sabe cuánto ingresa mensualmente a su bolsillo. Lo que sí sabe es que todo lo que ingresa Se se va. sale, Ujú. ¿sí? Todo lo que ingresa se lo gasta. Mucha gente desordenadamente solamente gana y Sí, solamente claro. gasta. ¿Qué pasa con este tipo de personas cuando llega a haber alguna emergencia, por ejemplo? Nosotros hablamos muchísimo a las personas de crear, por ejemplo, en esta educación financiera, un fondo de emergencia. A lo mejor lo han escuchado, a lo mejor Ujú. no. Un fondo de emergencia es precisamente es guardar o ahorrar cierta cantidad de dinero para una emergencia. Siempre Ujú. les aconsejamos y les decimos, este fondo de emergencia es como un salvavidas, es como un bote salvavidas. Si vas en un barco en alta mar y algo sucede, tu fondo de emergencia es tu salvavidas, que te va a Claro. permitir salir de ese enrollo económico. Quizá a lo mejor puedes llegar a perder el empleo, puede encontrarse con alguna enfermedad, quizá algún accidente, alguna descompostura de un auto. Entonces es tener de dónde echar mano sin que tus finanzas habituales se pongan en riesgo. Ujú. Cuando hay gente que no tiene ese fondo de emergencia, cualquier situación, por mínima que sea, los mete en un problemón. Sí, sí, Empiezan de manera inmediata a querer pedir quizá préstamos, usar tarjetas de crédito sí. de manera descontrolada, Indiscriminada, sí, sí, con singular indiscriminada. alegría, ¿sabes? Así Sí, es, sí. sin darse cuenta siquiera de cómo están los montos de interés. Y cuando hablamos de las tarjetas de crédito, por ejemplo, hace 8 días decía mi compañero que puede ser un apalancamiento, te puede servir para emprender, te puede servir Claro. para seguir haciendo dinero, pero si no lo manejas adecuadamente, Sí, claro. te Te va a endeudas, llevar sí, claro. a A una hundirte deuda, sí, claro. financieramente. Muchísima gente, Jaime, Tere, en las tarjetas de crédito, muy pocas personas observan o analizan bien cómo vienen los montos a pagar. No Ujú. sé si han sido curiosos que ahí habla de un monto mínimo. Sí, El sí, sí. monto mínimo sí te está generando interés. Si Sí, tú pagas claro. solamente el monto mínimo, te va a estar generando interés mes a mes
Y hay quienes una cuenta pequeñita Sí, se les se hace hace. una bola de nieve Sí, gigante claro. que después los pone en apuros financieros. Y en lugar de salir, pues es irse Irse. hundiendo. Entonces, por eso Sí, claro. nosotros es como nuestro manual, es lo primero que les decimos, edúcate financieramente primero, porque una vez educado financieramente vas a poder manejar los recursos que lleguen a tus manos. Así sea poco, sea mucho, lo vas a poder manejar adecuadamente. Sí, Y fíjate claro. que en ese aspecto, para llevar una estructura de educación financiera, ¿cómo sería? Porque como toda materia, como todo escenario de conocimiento, pues hay fundamentos, hay las bases de la misma y lleva obviamente un orden y va en forma progresiva el conocimiento avanzando. Claro. ¿Cuáles serían los fundamentos básicos de la educación financiera que podríamos tener y sobre todo en un lenguaje coloquial para que nuestro público y nosotros, lo voy a decir Sí, también, sí. lo podamos Yo entender quisiera. en lenguaje Ajá, sí que socialmente social, sí. más? Ajá, guarda dinero, sí, 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 guarda. sí, sí. Yo sí, me permites, fíjense, yo quisiera hacer un comentario, a lo mejor pensando en mi familia, que las cosas que yo he escuchado con amigas. Somos un pueblo muy supersticioso. No se habla de la muerte porque es un tabú. Cuando la gente quiere así como adquirir el panteón, ¿no? Va a pagar y que, uy, ay, estás atrayendo. Sí, o sea, estás atrayendo, o sea, de verdad, somos un pueblo muy supersticioso. Yo he escuchado así como, ¿cómo? Tú vas a tener, para las emergencias, estás llamando a la mala suerte. O sea, es algo que se tiene que romper desde más profundo de lo que pareciera solamente guardar dinero o destinar dinero. De verdad, y es importante eso que tú dices, romper con estas cosas que de verdad cuando hay una persona que sí lo prevé, y yo lo he visto, cuando hay una persona que sí lo prevé, que ya tiene pagado una cuestión funeraria, etcétera, le dejas menos problemas a la gente que se queda. Porque el que se muere, pues ya, ¿verdad? El problema es para los otros, para los que se quedan, para los que están, aparte del duelo, aparte de todo esto, la cuestión económica. O sea, realmente, y como también igual, tú vas guardando un dinero para una emergencia y quitarnos de la idea, de verdad quitarnos eso de que, ay, estás llamando a la mala suerte, o como cuando la gente se empieza a reír y está feliz y no te rías porque al rato van a caer las... Algo o sea, te va a pasar. sí, o sea, ven cómo hay cosas que deben ser necesarias, pero que la misma idiosincrasia de alguna manera, digo, es fuerte. O sea, bueno, lo que yo les digo, amiga, un día voy a llorar, pero cuando llegue ese día, voy a llorar porque es necesaria. La vida es como, tiene altas y bajas, pero ahora que soy feliz, quiero ser plenamente feliz, quiero disfrutar este momento. Ya llegarán horas y días de duelo, de dolor, de abandono cuando nos dejan y esas cosas, ya llegará. Y en ese momento voy a llorar y voy a sufrir y bueno, me voy a desgarrar las venas y todo eso, pero ahora las vestiduras, ¿no? Como esa expresión de, no sé, es judía, creo, esta de desgarrarse las venas, ¿no? Es las vestiduras, desgarrarse las vestiduras, pero lo voy a hacer cuando llegue ese momento. Cuando estamos en los momentos de felicidad, hay que ser plenamente felices. Y también, ahorita que si tenemos un ingreso fijo, hay que prever, hay que guardar. Yo digo, desde la semana pasada me traen pensando ustedes, no crean que, yo dije, bueno, es que tengo que no nada más en el programa, yo quiero además, sí, adentrarme un poquito en esto, porque ya tengo 64 años, ¿no? Apenas estrenados hace 8 días. Hoy estamos aquí en febrero. Hace 8 días yo cumplí años el 26 de enero, llegamos aquí el 27, pero no les dije que estaba estrenando mis 64 años. Aquí es correcto. Pero de verdad, o sea, a lo mejor igual, si yo lo hubiera, pero no lo pensamos, pero es eso, es ir cambiando la idiosincrasia, la mentalidad, el hecho de que prever gastos, prever situaciones, te va a dar tranquilidad, ¿cierto? Así es, Tere, bien lo has dicho, Tere, precisamente la educación financiera es justamente lo que acabas de comentar.
Es un conjunto de habilidades, de métodos que nos van a servir, me van a servir a mí para poder utilizar mi dinero de manera inteligente. ¿Qué es usar el dinero de manera inteligente? Justamente lo acabas de decir. Prever situaciones que no por el hecho de preverlas nos van a suceder. La muerte es un hecho inevitable. que es inevitable para las personas. Es inevitable, todo mundo en algún momento o nos vamos a encontrar nosotros en un momento como ese, o algún familiar, o algún ser querido, algún Sí, amigo. claro. Hoy seguramente alguien está partiendo de este plano terrenal, entonces prever situaciones como esas es educación financiera, es Claro. no dejar las cosas al final y no dejar, como bien lo dices, un desorden para las personas que siguen después de nosotros. Prever para un accidente, prever para una enfermedad. Mucha gente, por ejemplo, un seguro de auto lo toma como un gasto. Cuando nosotros empezamos a platicar con las personas y le vamos inculcando la educación financiera, les decimos, un seguro no es un gasto. Es una inversión. Estás previendo, porque Pues es una, Dios sí, no claro. lo quiera, te llegas a enfermar algún familiar. Creo que cuando hay un problema de salud en la familia, todo se vuelve una locura. Y sobre todo más cuando no hay dinero. Porque bien, hay gente que dice, pues el dinero no es la felicidad. Efectivamente. Pero la compra y ese se acerca mucho. Pero cuando no hay Sí. dinero, créeme que los problemas se Sí, van acrecentando. Hay sí, claro. muchísimo Se estrés acrecienta todo, en las claro. familias Sí. cuando no hay una Estabilidad adecuada económica. estabilidad económica, financiera, Claro. créeme que las cosas se pueden complicar. No es la felicidad, no lo es, yo lo sé, pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Y la ausencia de este también, ¿cómo puede complicarse en la vida, en la educación, la calidad de la salud al cual Claro. podemos tener acceso? Entonces es importantísimo que vayamos aprendiendo a educarnos financieramente. Respecto a lo que comentabas, Jaime, nosotros lo primero que hacemos con las personas que se acercan con nosotros es empezar, porque muchísima gente, te hago el paréntesis, nos comentan que no ahorran, no invierten porque no tengo dinero. O nos dicen, cuando yo gane más, Entonces, lo veo. sí. Pero cuando ganan más, gastan más. Claro, Entonces, sí. con lo que tengas en este momento, puedes empezar a ahorrar primero y después a invertir. Lo que nosotros recomendamos es que empecemos a ver cuánto ingresa al bolsillo. Y de ahí empezar a ver cuántos son los gastos necesarios. Claro. Esos que no los puedes dejar. Por ejemplo, pues la salud, la comida, la renta, la educación. La gasolina, si es que tenemos son los gastos automóvil, que sí, claro. requieres hacer sí o sí. Pero después vienen gastos que no son tan necesarios, que ya pueden ir como gustos. Entonces es ahí donde si empezamos a primero a detectarlos, porque hay personas que lo hacen tan habitualmente que ni siquiera Que no se lo dan ven. cuenta. Sí, claro. Nosotros hemos platicado con la gente y llamamos nosotros una radiografía financiera. Es decir, a ver, ¿cuánto ganas? X cantidad. Ahora, ¿cuánto gastas? No, pues yo me lo acabo. Sí. Ahora le empezamos a decir, es un ejercicio, fíjate, muy práctico, que les decimos, en esta semana vas a anotar en una hojita de tu cuaderno todo lo que gastas todos los días, así sea un chicle, sea un refresco, sea un café, quizá lo que le das a limpia parabrisas, quizá lo que le das a una persona que anda en situación de calle. Sí. Y cuando lo hacen Jaime, Tere, y al final de esa semana se dan cuenta de que realmente pueden ajustar. Quizá no comprarse el refresco todos los días, porque el café. En México hay familias que todos los días, y sin temor a equivocarme, en más de una comida, hay refresco. No puede faltar. Sí, claro. Sí, Además sí. del daño a la salud, pues es también una fuga de dinero, es lo que nosotros llamamos gastos hormiga. ¿En qué estás gastando? Que como es tan pequeño el gasto, a veces no te das cuenta. Pero si tú lo sumas en una semana, en el mes, te das cuenta que con ese dinero tú puedes empezar a ahorrar y posteriormente a invertir. Y les decimos, no te vamos a decir que ya dejes todo lo que ya detectaste, porque hay gente que lo ha hecho durante toda su vida, pero empieza a disminuirlo. Si quizá todos los días te tomabas un refresco, pues empiézale un día sí, un día no, porque también ya el cuerpo dice, es que ya quiero el refresquito, quiero el café, clásico, yo soy muy ávido al café, entonces prepararlo en la oficina, prepararlo en casa,
Y nos damos cuenta porque ya lo vivimos y siempre le decimos, no te vamos a platicar algo que nosotros no hayamos hecho. Claro, sí, todos Porque el primer crecemos. paso fue ver dónde estábamos parados financieramente. Ingreso, Ujú. ingreso, ingreso y también egreso. Entonces, pues Sí. nada más cuadraba. Tengo un amigo que me dice, Ajá. no, es que todo lo que entró salió. Salió, sí, Entonces, cuando nos en dimos ceros. cuenta y Sí. empezamos a hacernos consciente y empezamos a ver en qué estábamos gastando y en qué podíamos disminuir y por qué no decirlo después, ya quitarlo, empiezas a generar un ahorro y posteriormente una inversión, que son diferentes, Sí, el claro, ahorro sí, y la sí. inversión. El ahorro Ujú. solamente es tener tu dinero guardado, Guardado, sí. quizá abajo del colchón, como tradicionalmente se hacía, porque teníamos una falsa sensación de seguridad, que decíamos, Ujú. dinero seguro, solamente Sí, abajo del colchón, ahí literalmente guardadito, sí, porque ahí lo tienes seguro. Hoy en día puedes empezar a hacer inversiones con cantidades mínimas. Con 100 pesos ya puedes empezar a generar una inversión. Por eso te decía hace un momento, les decía que hay gente que dice, cuando yo gane más, decimos, no, el momento es hoy, es claro. es Sí, hoy. Y te vas creando un hábito. Quienes empiezan con 100 pesos, a lo mejor el otro mes ahorran otros 100 y así hasta que ujú. hacen un portafolio de inversión, una cajita de ahorro y de inversión donde le va a estar generando, aunque sea una cantidad mínima, pero el dinero Pero va a está estar. creciendo. Entonces, Ujú. empezando a ver primero mis gastos, cuánto tengo de Ujú. ingreso, cuánto me gasto en gastos necesarios, Ok. cuánto en gastos que no son necesarios y cuánto en lujos, a lo mejor ir a comer a un restaurante, quizá ir al cine, porque también hay muchísimas personas que pues comen, por ejemplo, fuera de casa muchas veces. Entonces, Sí, Claro, sí, otras claro. sí. personas con las que hemos platicado, dicen, no, mire, yo ya me ajusté en esto y ahora ya al mes puedo guardar una cantidad determinada y la empiezan a invertir. Y créanme que cuando empiezan a invertir, se les hace, le decimos nosotros, se hace un Se vicio. hacen vicios, Se y hace eso lo vicio pensé hace ratito. Sí. porque están viendo los resultados. Sí, Menos claro. estrés. La falta de dinero genera estrés, aunque mucha gente quizá no lo vea de esa Ok. manera, o quizá no lo crea en este momento, porque los problemas no sabemos cuándo van a llegar. Le decimos, si supiéramos que tal fecha te vas a enfermar, Sí, bueno, te claro. preparas, pero es Pero o así. sea, sí, claro. Entonces, tener fondo de emergencia, importantísimo. Ya no te endeudas en ese momento, porque ya Y tienes no de es dónde necesario echar que mano. tengamos, porque nos estamos viendo muy extremistas de que solamente nos preocupemos cuando tenemos una situación grave enfrente, ¿no? Ciertamente, conforme lo que hemos visto en este contexto, Ujú. sí, a nivel nacional le han subido el salario mínimo y todo, y qué bueno, Pero pero la paralelamente la inflación, canasta sí, básica claro, también está está. en las nubes, ¿no? Y Sí, no nos van a dejar claro. mentir el público, quien va al mercado, quien va a los centros comerciales, pues obviamente pues a comprar los víveres, la canasta básica, pues se encuentra de que ya también ya subió, el huevo llegó aquí en Ujú. Chilpancingo a niveles muy, muy, muy extremos, 90, ¿no? 100 Y un pesos. problema muy Ujú. fuerte, después disminuyó un poco, pero ya no bajó a como estaba. Ah, sí, Es Entonces, correcto. sí, pues sí, todo. realmente sí, vaya estas circunstancias que desequilibran la economía familiar, es nuestro día a día, independientemente que, como tú bien dices, y todos sabemos, podemos tener circunstancias difíciles a mediano o largo plazo y Claro. cuestiones accidentales, pero si nuestro día a día nos está brillando a que, por un lado, ok, si somos trabajadores que en Chilpancingo, bueno, nos lo focalizamos aquí, la gran mayoría son trabajadores de gobierno, de la universidad, son burócratas de alguna otra Ujú. manera, otros se dedican al comercio, otra gran parte de la sociedad de aquí de Chilpancingo, pues obviamente estas fluctuaciones les pega. Ujú. Entonces Claro. Sí, lo sí. tienen vivo y cotidiano. Entonces, ¿por qué esperarse a un tema tan extremo cuando si lo estás viendo en tu día a día, en tu familia, en lo que sacas y gastas, pues empezar a hacer una dinámica como la que tú dices, ¿no? Así De es. acuerdo de este escenario, pues empezar a ver, bueno, cuántos son mis gastos familiares, los ingresos, si soy nada más una persona que trabajo, o soy la familia padre y madre, o si no, ya son varios miembros, ¿no? Que están aportando vaya, la economía familiar y ver cuáles son los gastos tanto personales como colectivos, ¿no? Dentro del núcleo. Hacer un Así es. ejercicio de tipo. Ahora, para el público y para tu servidor que no sabemos bien cómo hacer un ejercicio, como si estuviéramos ahora así como en la inopia, en la primaria, nuestro maestro catedrático en el pizarrón, a falta de pintarrones, ¿qué tendríamos que empezar a hacer? ¿Cuáles son los Después, sí. gastos que ustedes como especialistas
estos son, y de acuerdo a los usos y costumbres chimpancíes, me queda claro que uno de ellos va a ser el Los pozole, los jueves de que ahí pozole, sí, todo el mundo claro. no puede No faltar. puede faltar el jueves pozolero, ¿va? Y Sí, todos sí, sí. hacemos hasta lo imposible, pero tenemos que estar y Sea, gozar de todas las viandas, ¿no? Es una y tradición, además, ¿no? sea o no sea quincena. Claro, Sí, Sí, o sea, sin y duda. nos el vamos, jueves, sí, sí, departimos, sí, y, sí, y sí. a veces ahorramos para ir precisamente a eso, ¿no? Que Sí, no puedo faltar porque es un día que tradicionalmente nos mueve a nosotros, sobre todo los guerrerenses. Entonces, me queda claro que la cultura implica todo eso, que nos tenemos muchas actividades que nos motivan a, pero cómo poder hacer un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, porque un tema sería, si no sé si ustedes ya lo manejen, cómo ejercitar la mente o cómo nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar para empezar a realizar actos positivos de esta manera, sin que nos conflictuemos en el trayecto. Y dos, ya en hacer la praxis del ejercicio, ¿cómo empiezo? Porque me queda claro que me das generalidades de que, pues ustedes chequen, ¿no? Y ustedes cómo ven, y de acuerdo a sus circunstancias, pero pues yo me voy por la libre, ¿no? Yo me voy por lo que yo considero con mi mente todavía, con el chip de que todo está bien y que lo que estoy gastando es correcto, Mm, a que sabes que ya me tengo que mover de esa forma, ya me tengo que salir de esa forma de pensar y de actuar. Así es, sí, sin duda, nosotros con las personas con las que, a las cuales hemos llegado, principalmente empezamos con un cambio de mentalidad, ujú. porque somos conscientes que de aquí nace todo lo que después materializamos. Entonces, hasta hacerse consciente de que, efectivamente, porque como bien lo dices, Jaime, quien está acostumbrado a irse todos los jueves o todos los sábados, piensa que está haciendo lo correcto. Exacto. Hasta quizá cuando llega a suceder algo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos, sí, con mentalidad, empezamos a platicarles de que todo nace desde nuestra mente. La prosperidad, la Sí, abundancia, el claro. cómo te sientas, el cómo te Ujú. hablas, el cómo me hablo, cómo amanezco, qué decreto para mi día. Porque todo eso, aunque yo era una de las personas que pensaba, digo, pues eso, ¿cómo va a ser cierto eso? Pues cuando ya me adentré a toda esta Sí, cuestión claro. mental y de cómo pienso, cómo hablo del dinero, cuál es mi relación con el dinero, Ah, cambia. sí. Cambia tu forma de pensar, cambia obviamente cómo te estás relacionando con el dinero. Por eso nosotros, Ujú. dentro de todos los programas que tenemos, también hay módulos de mentalidad, de Ah, cómo yo quiero ir a empezar a eso, o sea, cambiar nuestra sí, yo forma de quiero. pensar, Sí. de cómo empezar a darle el valor, porque hay muchísima gente que piensa o que se siente con mayor valor cuando está en un evento como ese, que está en el pozole, que está en las fiestas, ya, pues eso es, para ellos es Claro, sentirse bien. Entonces, claro. cuando empiezan a cambiar su mentalidad, cambiar la forma de pensar acerca del dinero y cuál es realmente lo importante o la importancia del dinero, todos esos hábitos empiezan a cambiar, Jaime. Y posteriormente, en cuanto al segundo punto que tú comentas, nosotros recomendamos empezar a ver primero en qué gastas, en qué estás gastando tu dinero y después empezamos a decirles a las personas qué gastos puede ir dejando. A ver, este es un refresco, puedes dejarlos. No, pues, incluso las mismas personas nos dicen después, mira, ya empecé a dejar esto, y ahora el dinero, pues ya puedo yo guardar y después invertir, porque si nosotros somos muy insistentes en esa parte, en que el dinero también lo puedan invertir, porque ahorrado, sabes, Jaime Tere, que la inflación, esa pérdida Él del sí lo valor pierde, sí, económico del dinero, claro. El si poder solamente lo adquisitivo, tenemos claro. guardado, Se pierde. está perdiendo valor. Y justamente lo mencionabas hace un momento, cuando voy al súper. Y mucha gente lo dice, sobre todo señores o no tan señores, que dicen, bueno, es que yo con 100 pesos antes compraba huevo, leche, jitomate, plata, y ahora compro una cosa nada más. Bueno, O eso es, compras huevos o compras así es, carne o compras pollo o compras o tortilla, pero compras. ya no Sí, alcanza el dinero. claro. Es la frase que comúnmente escuchamos, el dinero ya no Claro. alcanza. Bueno, es que está perdiendo valor el dinero, como bien lo Claro. decías, y lo vivimos todos los días. Sin embargo, yo creo, por eso te lo mencionaba desde el principio, de que mucha gente creo que te da cuenta hasta que se encuentra ya en una situación complicada. Ujú, Y mientras tiene un empleo, mientras hay gente que dice, pues para irla pasando, ujú. mientras haya para irla pasando, no se pone a pensar en una situación extrema. Nosotros por eso le decimos, cuando hay una emergencia, ¿qué va a pasar? Porque muchísima gente está
viviendo al día y no porque tenga ingresos o pocos ingresos o porque no tenga ingresos, simplemente por las finanzas desordenadas. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a las personas cuando decimos educación financiera, a que todo esto lo vea, se haga consciente y empiece a ordenar su dinero, empiece a ordenar cómo se lo gasta, cómo gastar, porque tampoco les decimos no gastes, solamente ordénate primero y después tendrás la oportunidad de gastar, de darte lujo, de irte de vacaciones, de todo lo que quieras, pero de manera ordenada. Eso es lo que nosotros le enseñamos a las personas, eso es lo que nosotros les armamos a las personas desde cambiar la mentalidad. Hay gente que dice, yo voy a gastar porque mañana a lo mejor sí. Y yo les digo, ¿y qué tal si mañana, sí, mañana Dios proveerá. Esa famosa Dios proveerá, claro. Y esta frase también que cuando dicen, vive como si fuera tu último día, pero ahorra y trabaja como si fueras a llegar a viejo, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, pero también es eso, es la mentalidad, ¿no? Es cambiar un poco, es a lo mejor hasta nadar contracorriente en el sentido de, esto es lo que yo les comentaba de las supersticiones por una parte, porque si nos vamos al fondo es como eso, ¿no? Que a veces le da miedo a la gente, pero cuando ya te enfrentas, pero es como, a ver, a veces hasta ya que pasa el evento se nos olvida y volvemos a caer si no tenemos realmente un cambio. Es como las que dejan de tomar, ¿no? O sea, es solo por hoy, no voy a tomar. O sea, es decir, te vas creando una disciplina también y te vas dando cuenta. Y primero es, además, los beneficios para la salud desde cuando dejas de tomar alcohol y cuando dejas de tomar refresco, aparte de la cuestión económica, se refleja también en tu salud, ¿no? O sea, es que pero es eso, es cambiar un poco la visión o la idea que tenemos muy arraigada, muy arraigada, pero no es imposible, ¿no? Sí, fíjate que creo que lo comenté la sesión anterior, cuando estuvimos trabajando, no sé si lo dije, en un espacio público, y ciertas personas tenían que tener la obligación porque se les tenía que multar o circunstancias difíciles, y me queda muy claro que es costumbre social, y ese es un cambio de paradigma, y había paralelamente en esas épocas, pues también festividades, y lo vamos a decir acá con todas sus letras, y me hago responsable de la misma. Pues había en esa época los bailes gigantescos en salones y y el grupo fulano, el grupo selengano. Pues irónicamente vendían hasta lo que no tenían, y no, porque algunas sí les sinceraban y se decían, mire, pues es que va a venir el grupo fulano, pues ya no creo que regrese, y de aquí que venga. Vendían lo que podían, o se endeudaban y iban a ese escenario eventos. Y cuando regresaban les pegaba la realidad porque se encontraban doblemente endeudados, o ya no tenían los bienes que correspondían, y tenían que enfrentar, obviamente, como vulgarmente se dice, la cuesta de. Y en ese aspecto, por esa satisfacción personal, porque es muy válido el tener entretenimiento de tipo, pues ya después no podían con el día a día, no se podía generar, independientemente de las responsabilidades que te compartía, que yo veía de la gente, y pues yo no podía hacer nada, ¿no? Pero así actuábamos, porque no era nada más en eso, eran muchas cosas más, que nosotros luego le damos, por cuestiones de satisfactores, mucho más valor a unas cosas, y al final del día nos encontramos con la cuesta de, como ahorita está la lamentada cuesta de enero. La cuesta de enero, todavía. En lo que nos meten las grandes empresas por las compras exhaustivas en fin de año, ¿cómo se llama? El Buen Fin, etcétera. Sí, todo. En la mercadotecnia. Y no en esta base de tener una disciplina financiera, sino por dejarse llevar por el momento. Y digo, me incluyo porque también he sido de la bola, en algún momento de mi vida, sí, de que tengo que aprovechar esto, y después me caí al 20. Oye, pero tuve un satisfactorio en su momento, pero la verdad, después me ponía, bueno, no lo necesitaba tanto, y mejor hubiera hecho esto, o me hubiera comprado aquello, o lo hubiera tomado, o lo hubiera invertido, dijeras tú, no, lo hubiera guardado por lo menos. Algo superfluo, ¿no? Sí, claro. Pero te dejas llevar. Pero
Pero es Entonces, como ese sí, cambio, claro, Y pero ese cambio. justamente, como lo comentas, Jaime, Tere, hablamos también nosotros con las personas acerca de esta parte interesantísima que acabas de comentar, de que muchísimas compras son emocionales. Te así. dejas llevar. Te dejas llevar Sí, por claro. la oferta, por la Cuando, oportunidad, sí, porque es la cuando, última. sí, Y en sí, diciembre la mayoría de las personas sí, llegan a claro, enero, como bien lo señalas. Pero ¿qué sí, sucede? Nosotros todavía en el año pasado estuvimos haciendo varias transmisiones durante la semana, precisamente para hacer consciente a las personas de que no importa tanto lo que regales en diciembre, porque mucha gente gasta bastante dinero, o más bien se endeuda ujú, para comprar regalos, para comprar ujú. cosas que, como bien dices, después dices, "Oye, ¿esto para qué lo quería?". Entonces, Y para psicológicamente, comprarte, por sí, emoción, hay muchísima gente que compra por emoción. Y nosotros les decíamos, cuando veas algo, espérate 24 horas. No lo compres hoy. Espérate 24 horas y fíjate si todavía sientes lo mismo. Muchísima gente, no, pues ya no. Pues claro, era porque es la emocional. emoción, Hay sí, gente que claro, está deprimida, que está estresada, se va de compras. Y todavía lo dicen así, Sí, sí, tan sí. Yo alegre, tengo que ven el ahí en sí, tarjetazo. casa alguien que sí, dice, pues vamos a dar la vuelta a tal lugar, ¿no? Efectivamente, vamos a Y es el comprar. área de esparcimiento sí, 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 Así es, claro. cotidiano y a ver qué Y a muchísima encuentro. ver gente qué está en compramos, esa sí, sí, situación sí, precisamente por esta parte, porque muchísima gente tampoco se ha hecho consciente todavía de claro, cómo está, de qué situación, en qué situación está y a dónde lo están llevando cada uno de sus actos que sí, de momento pero, parecieran inofensivos. claro. Ahora, fíjense nada más cómo la mercadotecnia, ¿no? De los que venden los empresarios pagan, le pagan a psicólogos, le Claro. pagan, o sea, porque cuando empezaron esto, el apogeo de las tarjetas de crédito, yo recuerdo esa frase, con el poder de tu firma. Y Ujú. entonces todo mundo, hasta cuando firmabas sentías Te el empoderabas. poder, Ah, ajá, el tengo. poder. Yo ya tengo la tarjeta. Esto que están así, lo quieres, lo tienes, pero es de por medio con un pago de un dinero que te están prestando, que no es tuyo o sea, que no es tuyo, que ni siquiera has ganado todavía, pero esa frase, lo quieres, lo tienes, a mí yo dije, puta, qué genios, ¿no? O sea, se me hacen, a mí me encanta, por ejemplo, esto del lenguaje, ¿no? Y en alguna ocasión, tomando algunos cursos y eso de creatividad, y bueno, de algunos cursos de cómo la mejor publicidad, ¿no? Pero es que hasta estudian para eso, pero claro, a todos nos tienen enganchados. Y por ejemplo, yo les comento, hay etapas de mi vida en que yo de repente dejaba de tomar alcohol, porque decía, "Ay, voy a dejar a que mi hígado descanse". Me dejaban de invitar a las fiestas. Era increíble, pero ni al pozole, pero sí, a nada, ni Es al que ya no marisco, toma. porque no toma. Y yo, oye, pero sí, ¿cómo? No, es increíble cómo te quita, o sea, solo porque no tomas, ya no te invita, pero te es pozole, ¿no? O sea, yo sí quiero ir al pozole, sí, pero tú no tomas, ¿no? Entonces, es esta situación, ¿no? De que en realidad el pozole es, sabemos luego, nada más el pretexto, ¿no? Porque lo que ahí hasta luego dicen, ¿no? Una cazuela de mezcal y una copita de pozole, pero es como este esparcimiento, más que nada, pero también es un satisfactor inmediato. Es decir, estamos como programados como para ese satisfactor de inmediato y no para Para prever Futuro. correcto. para Porque futuro. fíjate que en ese aspecto, ojalá como especialistas de la materia financiera, Uh -huh. tocamos los muchos, ahora sí que un collage de tópicos. Uh -huh. Podríamos poco a poco, digo, si no hay ningún problema, digo, a mí me interesaría mucho en lo particular para el panel y sobre todo el público, Uh que -huh. abordáramos un tema en particular. A lo mejor, como tú bien dices, los manejas como módulos. A lo mejor cambio de mentalidad. Para las Ah, amas eso de sería. casa, para Sí, los sí, sí. comerciantes, para público en general, de un lenguaje tan coloquial para todos nosotros que vamos a decir, bueno, estos son algunos tips. Digo, Claro. me queda claro que pueden ser los principios, como decía hace rato, los principios o las bases de un cambio de mentalidad, porque ya una cosa muy profesional, como tú has señalado, pues a lo mejor tiene que ser especializado o particular, ¿no? Pero a lo mejor unas generalidades de que ya, bueno, esta es un directorio
de tips que pueden empezar a realizar en casa. Puede ser la mamá o el papá el que lleva la administración del hogar, o en el negocio, o no sé, en la pollería, o lo pueden hacer en la taquería, ¿no? O personas de este tipo, como tu servidor, que ha trabajado en el gobierno estatal y federal y como burócrata, pues lo puedo manejar de este esquema, porque puede ser distinto por el ingreso que es quincenal, mensual, a la diferencia de que los ingresos de, a lo mejor, de un comerciante son mensuales o diarios. o diarios, sí, ¿no? claro, Entonces hay una vendes. mecánica, me imagino, particular para poder identificar todo eso. Claro. Que a lo mejor, pero unas generalidades para que el público diga, mire, pues del tip tal, lo puedo bajar de esta manera y hacerlo en casa, pequeños ejercicios. ¿Y por qué no? Le invitamos al público a comunicarse con nosotros y en dado caso, hasta a lo mejor es poner un resultado, ¿no? Bueno, yo hice el ejercicio en mi cuaderno, como tú bien señalas, y me salió esto, voy bien o mal, me regreso, o qué hago, ¿no? Para que podamos poco a poco cambiar el paradigma, ¿no? Claro. O alguien que diga, ¿sabe qué? Sí puedo, pero me quedé a la mitad, me faltó motivación. Ah, bueno, entonces ahí va el coaching, ¿no? Ahí va la motivación. Así y en el es. otro programa sería por ahí, ¿no? Más Claro, claro, encantados nosotros de Ujú. diferentes temas, bien lo habíamos comentado hace un momento, de diferentes módulos, diferentes temas, y nosotros encantados de poder platicar con la gente acerca de todo ello. Y algo que me llama la atención es justamente lo que los dos mencionaron en sus intervenciones hace un momento, y es de que el ser humano de pronto quiere ese placer rápido, Sí, claro. Sí, momentáneo. sí. Yo quiero ya, no me quiero esperar. Le dices, hemos platicado con gente, le decimos, no, pues un plan a 5 años, no, 5 años es mucho, 10 años es mucho. Y yo siempre les digo, 10 años, te actives financieramente hoy o no. Espero en Dios que sí sea, que vas a llegar a esos 10 años, pero ¿cómo vas a llegar? Claro. Sí, Entonces, claro. cuando les decimos, ¿sabes qué? Ordena tus finanzas, evita momentáneamente estos gastos, es justamente lo que les... No es que ya no lo vas a disfrutar, simplemente posponlo para cuando tus finanzas te lo permitan, Claro. sin que te endeudes, sin que pongas en problemas tu situación financiera. Espérate un poquito, ordena y tu propio dinero te va a dar más dinero. Te va a dar dinero para que tú puedas disfrutar eso. Quizá lo han escuchado también cuando dices, haz que tu dinero trabaje por ti. Yo también no comprendía esa parte porque yo decía, bueno, es que yo trabajo por dinero. No, al revés. El dinero no trabaja, trabajo yo. Cuando lo comprendí, Claro, cuando me di ves. cuenta de todo esto. Cuando tú pones tus inversiones, cuando tú ahorras dinero y lo inviertes, esa inversión te está generando intereses, rendimientos, ganancias, como lo llame diferente tipo de personas. Unos lo llaman interés, rendimiento, ganancias. El dinero te está dando ganancias. Y con esas ganancias tú puedes darte esos gustos sin que Sí, te gastes. sí. Eso es Sí, menoscabar pero sí, tu... mucha gente, el placer momentáneo. Quiero yo ya vivir la vida de mis Sí. sueños, pero ya. No quieren esperarse 5, 10 años, 15, 20 años, porque también educarse financieramente habla de nuestra preparación para nuestro futuro, quizá para un retiro, ¿por qué no? Sí, no, y además, Claro. ¿no? Claro, yo lo que les decía la semana pasada, si la Tere Larumbe de 40 años hubiera previsto que va a llegar a los 64, estaría yo en otras condiciones. ¿Sí? O sea, y entonces ahora la de 64 años tiene que prever y tiene que ayudarle a la de 80. O sea, es como eso, que no lo dejes, ¿no? Digo, hay cosas que sí, obviamente las tengo como sí claras, pero que también me hace falta mucho, sobre todo en esta cuestión. La semana pasada que platicábamos, que yo les preguntaba, ¿por qué hay luego tanto fraude? Sobre todo en línea, en todos lados, pero en línea a mí me da una cierta inseguridad. Entonces, si yo tengo la confianza de alguien que me va a ayudar y que va a estar seguro, que es seguro de lo que yo estoy invirtiendo, así sean 2,000 pesos, así sean 1,000, así sean 500, para mí no es la cantidad en sí misma, sino, a ver, la confianza que yo estoy poniendo, por decir, y la esperanza, ¿no? Que yo digo, a ver, yo quiero, pero tener a alguien que me dé confianza a mí, creo que eso es bien importante, ¿no? Que yo tenga realmente saber que los 2,000 pesos o 1,000 pesos o lo que sea que yo estoy invirtiendo,
son seguros y que si en un momento dado, están seguros y si en un momento dado yo ya llegara a fallecer, que la persona a la que yo destine, porque imagino que ha de ser eso, Exacto. también lo va a recibir. Sí, claro, ¿no? O me sea, queda eso, claro que hasta eso puede ser otro tema sí, de claro, programa, sí, sí, porque sí estamos ajá, hablando nomás de invierte, ideas, invierte, de ahorras lo y que luego buscamos, invierte. queremos Sí, sí. y creo Ordenadito, y que ordenadito, podemos sí. manejarlo para entendimiento general de nuestro público y particular, de darle una focalización de Ujú. temáticas. Sí, sí. Ahorita pues hemos visto como lluvia de ideas que ciertamente hacemos todos como sociedad, áreas de oportunidad que la verdad no la vemos y que es normal como seres humanos que no nos demos cuenta de lo que podemos hacer o que hacemos cosas sin tener conciencia y que podríamos modificar esa forma de accionar y que sí podemos hacer lo que tú nos has contado de tener un pequeño ahorro independientemente de la estadía en que nos encontremos, ya sea mayor o menor, pero el inculcarnos independientemente nos formaría que se puede, dentro de la medianía o dentro de las posibilidades, hacer algo al respecto. Y bueno, en ese aspecto, con el compromiso ya en Ya, el aire, sí, sí. ya el aire, Así de pues que en ese vamos a, aspecto, pues sí, como ven si seguimos con la dinámica del programa, sí, sí. ya que Sí, dejamos porque tareas de por medio, sí, sí. Claro que ponemos sí, por con medio todo gusto. para todos ustedes, nuestros queridos Mm, amigos, haciendo un cambio reiterado de paradigma que casi estamos seguros que en todos los medios de comunicación en Guerrero, me atrevo a hacer lo que en Guerrero no hay una sección de este tipo donde se busque una forma de pensamiento positivo en beneficio de la gente, sobre todo en algo tan sensible es cómo podemos ajustar y cómo podemos cambiar nuestra forma de percibir el dinero, como tú señalas, y que dentro de nuestras circunstancias podemos hacer algo positivo. Por Ojalá sea supuesto. para sí, bien sí, sí. de la Del gente y público, de todos sí. nosotros, pues, incluyéndome tu servidor. Sí, sí. Claro Y que bueno, sí. en esa circunstancia, pues hemos tenido también, pues en Guerrero, aparte de que tenemos que tener un cambio de paradigma económico, pues también tenemos en cuestiones sociales y políticas unas formas de Sí, sí, pensamiento que sí. también tendríamos que Sí, cambiar, que también Que son que ir propias, ajustando, ¿no? muy sí. propias, como lo hemos puesto a consideración de todos ustedes, parte de nuestra identidad guerrerense y es la política. No hay guerrerense que no le guste la política y que sea político y también independientemente de Sí. su estadía social. Todos, ya sea de una u otra manera, cualquier gremio, le encanta participar en este tipo de cosas. Y bueno, tan es así que en estos días, pues todo el mundo hemos notado que pues en el estado de Guerrero hemos tenido pues algunas circunstancias muy particulares que ya son muy sonadas, pero que dentro de un análisis en ese aspecto se advierte sobre todo en la cuestión de la gobernatura que ya se están empezando a mover los partidos políticos Ujú. antes de Sí, no, tiempos electorales todavía, sí, muy claro. avanzados. Parece que ya se ha desbordado un poquito ese ánimo también calientito para este tema y que pues algunos actores pues han tomado para sí algunos escenarios como el caso de Morena, donde pues en el interior del partido político muchas personas ya han estado visibles dentro de Ujú. su intención de participar, que todos ustedes lo conocen, pues está Mújica, está Estela Damián, está el senador Félix, hay como Sí, así 20 que se como han tienen anotado más. y que pues para bien o para mal, según ellos tienen lo suficiente como participar. Usted tiene la mejor palabra, como nos está viendo, pero realmente son dentro de la perspectiva social que hemos preguntado, pues son pocos, a lo mejor 3, 4 personas, 5, Ujú. quienes tienen realmente posibilidades y los demás parece que como que están dentro de ello, pero con un otro tipo de alcance, con otro tipo de Ujú. circunstancia, ¿no? Y pues apenas se juntaron y formaron un bloque, el Ah, segundo bloque de sí, la sí, sí, el transformación, segundo, sí. con, Que fue hace con 8 días, la algo verdad, así, sí, sí, el sábado, de este sábado en el 8, que 8, estuvo una reunión acá, en el hotel, creo que Holiday Holiday Inn, Inn, que estuvo, y que más bien hablan de que es un grupo para apoyar
a Claudia, a a la la presidencia, presidenta, ¿no? El y segundo muy, piso. y muy heterogéneo, muy, Sí, mucho priista, bueno, mucho todos de priistas, todos, expriistas, ahora ¿no? sí que tiros y troyanos, Sí, sí, sí. dándose abrazos Sí, y besos, y bueno, lo como que en los antes se mejores golpeaban tiempos, sí. y casi casi se picaban los ojos y la lengua se sacaban y cosas Y por el ahora estilo y sí. cosas peores que hemos visto, pero ahorita beso y apapacho. Ujú. Beso y apapacho, me queda claro que es pragmatismo, que es intereses particulares de por medio, No, ¿no? pues Pero la política. es correcto. Y Es- ahorita están en una situación que irónicamente hasta se contradicen porque supuestamente Morena no debe existir grupos y Ajá, estaba no hay prohibido. tribus Y famosas, pues, ellos, sin embargo, sí hay, sí, y con claro. esto se demostró, Pero se autogolpean, sí, ¿no? claro, pero Se además autolaceran y dicen, el sí escenario, existen. claro, el escenario se está se está como moldeando a nivel federal. O sea, Claro, lo que es todo lo arriba que es es abajo. abajo, sí, claro, todo lo Claro. que está allá, porque por ejemplo, el sábado, este sábado, o sea, el sábado anterior, un Noticias movimiento, noticias locales locales, fuertes. el sábado, este fin de semana, cuando Dan Augusto sale del escenario, sale Ah, del exacto. Congreso, no deja de ser senador, pero se va como Sí, es un a golpe la fuertísimo al grupo pero Tabasco. claro, Horrible, sí, sí, horrible, sí, horrible. porque pues aparentemente él habla de que no, sí, yo me voy a fortalecer, pero ya no está. Es decir, ya no está en el lugar De de poder. Claro, poder, ya no ¿no? es el coordinador. Entonces yo creo que ahí la presidenta Claudia pues está también retomando los hilos, ¿no? Cierto. A un año está ella como moviendo como en un juego de ajedrez, ¿no? Cada vez están moviendo sus piezas que nos repercute acá. O Claro, sea, porque obviamente el tema federal, pues obviamente, pues Guerrero no tiene a lo mejor los estadios como el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, que tiene unos estadios suficientemente fuertes y lo han dicho ahí que hasta compiten con la federación y se ponen al tú por tú. Nosotros siempre como lamentablemente hemos estado con Oaxaca y con Chiapas y un abrazo a los hermanos, pero somos hermanos de dolor también en cuanto hace que tenemos su desarrollo sí, y de muy los tres bajos somos los estados, últimos, sí, 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 los pues tres estados más pobres. pues pocos podemos hacer frente a otros que pues se dan el lujo de competir con ellos, ¿no? Entonces, lo Mm, que en algunos lados les puede pegar y no tanto, como se dice vulgarmente, a uno sufre nada más un catarrito, nosotros nos da gripa. sí, Entonces, lo que sí, suceda en claro. la federación, pues nos va a tocar Ujú, en demasía. Entonces, ciertamente, si hay inestabilidad política en este caso, pues obviamente, pues nos repercute a Guerrero al ujú. 100. Hemos sido muy dependientes en ese aspecto. Tan es así que, pues bueno, con lo que tú bien señalas, que con el compañero Dan tiene como meses que se ha venido denotando desde lo de la barredora, Sí, temas atrás, caramba, que el el grupo Tabasco huachicol sí, sí, fiscal, se ha oh, metido en problemas está fuerte, fuertes y está se han fuerte. expuesto desde que la Marina, y que en paz Ajá, sí. descansen los que lo expusieron, que fueron muy valientes en su momento y que lamentablemente y en forma muy misteriosa fallecieron todos los Ujú. que denunciaron y formaron parte de ese tipo de escenarios y que dejaron elementos documentales al respecto como evidencia, pues denota hasta ahorita porque cualquiera de nosotros con tantito nos hubieran procesado, Ujú. pero me queda claro que hubo como que un antecedente muy largo para que el compañero Adán pues pudiera salir del espacio de Ujú. poder, aunque todavía tiene fuero, Sí, como senador, pero ya no todavía tuvo la tiene fuero, inmunidad pero diplomática, no pudo alcanzar la embajada que pues, Que dicen buscaba. que buscaba, que era sí, sí, exacto, sí. que era creo que Alemania, Alemania, sí. y que no Sí. se le dio, creo que no lo quisieron allá en Alemania, no dieron su visto bueno, y ahí es como que ching, como que no te acepten en un lugar, pues sí es un poquito vergonzoso. Yo creo que ahí también estaba de más que lo hubieran sacado de que no lo quisieron, mejor no se pudo, mejor hasta ahí, ¿no? No se pudo Pero, alcanzarlo, pero bueno, la política es así. sí, claro. Y en este aspecto, ojalá con la presión de Estados Unidos, que tiene muy fuerte de que se vea pues acción sobre la materia que realizaba o estaba inmiscuido el señor Adán con temas de este tipo, De huachicol, seguridad. de barredora, etcétera, pues que empiece a haber un cambio, tanto de paradigma hablando de eso, de este tema político, pero también de acciones, de que se vea que Ujú. realmente, como tú bien señalas, la presidenta
está asumiendo ya el rol como se acostumbra Ujú. frente al poder legislativo, que en este caso era el senador Sí, claro. y aparte también el Congreso, que también el coordinador del Congreso se le fueron encima y él lo primero que dijo, Monreal, es de que yo ya tengo mi renuncia puesta, a la hora casi que lo que Sí, quieran. claro. Ahora sí que viendo las barbas de tu vecino vecino. cortar, yo ya los puse a remojar Sí, para que sí, no me claro. toque, ¿no? Sí, sí. Entonces, Ahí cuando quieran, ahí cuando quieran, ahí está. es inteligente, digo, Claro. ya viendo lo que pasó enfrente, pues ya me prevengo, no voy a ser la de malas. Y esas circunstancias me queda claro de ajustes internos dentro de una, vaya, ideología y de una forma de una organización con la misma ruta que es en este caso Morena, que se encuentra en el poder, se ve abiertamente que en la forma interna tienen algunas, pues, fisuras, por llamarlos así, y que obviamente como parte natural, pues, de toda organización, pues siempre hay personas que piensan de una manera, otras de otra, pero siempre buscan una misma ruta para seguir caminando, para seguir transitando. Y aquí parece que llegaron a un punto de encontronazo, de sí, a ver claro. quién puede ahorita. Sus cotas de poder. Exacto. Sí, claro, el poder, y, ¿no? y eso obviamente, pues aquí en Guerrero, pues tienen sus seguidores, cada uno de ellos. O sea, más que seguidores, sus grupos. Es correcto. O sea, aunque lo quieran negar que sí existen, sí, claro. es evidente. Los grupos internos, ¿no? Es Cada, correcto. como cada partido que siempre se ha mantenido en el poder. Sí, claro, y obviamente nos va a repercutir porque obviamente pues van a tener que obedecer lo que está sucediendo en México y defender sus cuotas y algunos a lo mejor sí, claro. algo que van a tener que ceder. Tan es así que pues los medios lo saben, que en estos días pues uno de ellos pues parece, le presumían, lo estábamos viendo en algunos medios que en el ISSSTE, la delegación del ISSSTE en Guerrero, pues alguno de unos seguidores de esta persona presumen que le estaba repercutiendo y estaban haciendo una pequeña limpieza, llamémosla así. Sí, pero casa, es que, ¿no? a ver, es como, sí, es que es lo mismo. Acuérdate, finalmente cuando estaba el PRI, que al final, ¿de dónde surge el Morena? Al final es la misma estructura, vamos a decir, son expriistas que después se fueron al PRD y del PRD se van a Morena, ¿no? Se convierte, pero el mismo Andrés Manuel viene. Entonces, pero hay prácticas que hasta luego en las notas, al viejo estilo priista, a los acarreos, ¿no? Pues es que es el alma, ¿no? Es de alguna manera como continuar algo que por muchos años le funcionó, pero que también recuerden, por algo la gente buscó una alternancia, buscó porque allá era insultante, pues, el uso del poder. A mí, por ejemplo, en lo particular, cuando estudiamos, que me imagino que todavía se da en las escuelas, las instituciones, ¿no? La marina, el ejército, el escudo, la bandera, estas instituciones que representan lo incorruptible, y de repente eran respetadas, claro, ¿no? y de repente ver una institución que ha entrado algo que como nosotros, por ejemplo, en lo particular o como ciudadanos simples, ¿no? La cuestión de la corrupción, la cuestión de la inseguridad, vaya, de estas situaciones alarmantes que estamos viviendo. Digo, el bloqueo que hubo ayer, fue ayer, ¿verdad? El bloqueo que estuvieron por muchas horas con una actitud radical, las versiones encontradas, que si es por un grupo y que si las autodefensas en realidad son que están atacando, o sea, digo, yo no me meto mucho en esos temas con relación a indagar, pero lo que sí hay una situación que como ciudadanos nos afecta, esto que hayan cerrado la autopista por tantas horas, aun cuando llegaron desde las 5 de la mañana las autoridades a buscar un diálogo, a ver, era el término del puente. Muchos vacacionistas están regresando. Entonces, ¿por qué afectarlos? ¿Por qué afectar? Si de por sí Acapulco se está recuperando apenas, por el amor de Dios, o sea, no es esa la manera, creo yo. Si Guerrero estamos es un estado de los
3 estados más pobres, ¿por qué no ayudarnos entre nosotros? ¿Por qué sigue Acapulco? Es una fuente, y aunque digan, no, pero ya acabó el puente, ya vienen de regreso, sí, pero a ver, ya no, ya le van a pensar Ya para hicieron venir. derrama, dice ahorita O ya. sea, sí, pero le van a pensar, Sí, ¿no? Es que para si volver. vamos, corremos el riesgo de que no podamos regresar o no podemos, porque hay gente que sí se regresa desde la mañana, ¿no? Que va hasta madruga para poder llegar a tiempo, para que no se encuentren con El todo tráfico. el caos que hay. Entonces, yo creo aquí que es una cuestión también de conciencia social, de conciencia de decir, ok, sí, tenemos conflictos, sí, pero espérate, o sea, ¿cómo les digo? Si está la autoridad ahí, si llegó antes para que se pudiera dialogar, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ceder? ¿Por qué no decir, ok, pero si no, entonces sí te cerramos? O sea, ¿por qué esa cerrazón? Que al final a todos nos pega, pues, ¿no? De una o de otra manera, por ejemplo, a los de Acapulco más, porque el turismo puede dejar ya, o empezar a considerar si llega hasta acá. A nosotros aquí en el intermedio, porque al final Acapulco es de las economías más fuertes y a lo mejor mi ingreso no depende del turismo, pero sí puede depender de que si pasen y compran, por decir algo, ¿no? O sea, que al final es como una cadena. Y bueno, yo creo ahí que sí, los tableros se empiezan a mover y al final es como, pues... así antes alguien ostentaba el poder, pero ahora ya está en otro grupo, en otra, aún siendo de Morena, aún teniendo las mismas, pero son grupos al final, aunque digan que no, al final es eso, porque cada quien arma sus cuadros, ¿no? Sí, sus Entonces, equipos. su Claro. equipo, y Su gente de entonces, confianza y se va haciendo claro, más y se va amplio. haciendo, y Claro. entonces empiezan. Y claro, quienes aspiran, por ejemplo, Chilpancingo, que es netamente burócrata, pues aquí si no trabajas en el gobierno En o la en la universidad. universidad, eres Estatal o comerciante. municipal. Sí, sí, claro. ¿no? Entonces, y aquí es, al final, pues vas y buscas también, ¿no? Buscas oportunidades o te llaman o te dicen que a lo mejor al final no te van a dar nada, pero te entusiasmas, porque así ha sido. A lo mejor, por ejemplo, yo en lo particular como escritora, a lo largo de tantos años que he estado publicando mis libros, y sí he tenido apoyo, sí tuve bastante apoyo en anteriores administraciones. Ahora con la gobernadora hace 2 años me solicité un apoyo, me dieron un poco, lo cual se agradece, porque cualquier apoyo que nos den a los artistas, al final es bueno, es bien recibido. Entonces, los artistas somos un sector que también dependemos de que haya un equilibrio, ¿no? Entre las finanzas, entre la cultura es importante, caray, también quienes manejamos esto de que ves, como les digo, la vida la puedes ver de otra manera a través de la poesía, a través de la pintura, a través de la literatura en sí misma, ¿no? Entonces, creo que es como una cadena que de todos estamos, e incluso hasta en las finanzas, ¿no? Claro. Algo que decías la semana pasada. Bueno, cuando eres burócrata y eres funcionario, y al siguiente sexenio ya no estás. O a veces a mitad del sexenio ya no estás, ¿no? O sea, y no lo prevés, no prevés cosas. Así Sí. es, nada es aislado, ¿no? Todos los sectores al final de Sí, cuentas claro. estamos todo el tiempo relacionados y contribuyendo uno con el otro, desde cualquier trinchera que cualquier persona se Sí. encuentre en un momento determinado. Y esa cadena que usted señalas, si algo puede mejorarla, hay que aprovecharlo. Sí, claro. Y Sí. y ahorita lo tocaste muy bien en ese aspecto de que cuando hay intereses o cuando hay personas que trastocan esa cadena, pues afectan a todos. Guerrero depende, y lo queramos o no, no tenemos fábricas, no tenemos ciudades industriales como en otros estados que ya mencioné, que se pueden, tan fuertes son que se pueden dar nivelar a los esquemas que maneja la federación. Nosotros no, somos codependientes del peso que llega que llega a Guerrero. El 98 centavos ya está acreditado, son recursos federales.
generamos esos 2 centavitos, 3 centavitos Mínimo, ¿no? Mínimo de cada peso. Ya empezamos a Entonces, en ese aspecto, bajo ese escenario, pues no tenemos cosas que podamos advertir que si no vamos a comportar de una manera positiva, podemos generar que poco a poco nuestro retraso sea más profundo, mucho más fuerte, y que empecemos a crear un ciclo negativo que no nos pueda llevar a buenos puertos. Si queremos llegar siquiera a la medianía de la federación, a los estadios del nivel 15, 20 de la federación como estado, pues tenemos que empezar a cambiar. Sí. Tenemos que Sí, empezar a sí. mejorar. Y bueno, esos son deseos Sí, que ojalá sí. puedan ser transmitidos a todos ustedes. Sí. Ya se Ciertamente nos son pasó. informaciones de noticias que hemos visto en la semana y que compartimos en la medida de las posibilidades por el tiempo, Sí, en el cual sí, sí, ya se nos está acabando. Sí, ya Reiteramos su cerramos. paciencia, su atención de todos ustedes Perdón. para con eso. Sí, sí. Empezamos un poquito tarde, como un poquito de la media, un poco más arriba de la media. Les agradecemos la paciencia que tuvieron con nosotros. Y que también siempre a Nicole. Tienen, a nuestra área técnica que siempre está al 100 apoyándonos, a veces en cosas hasta rápidas de momentos. También debemos dar las gracias a Gráficos de Guerrero, Enrique, que realmente es la González, casa que sí, nos ha sí. permitido desarrollar y informar, estar cerca de ustedes durante 2 años y fracción, casi 3, pero ahora con una nueva dinámica de pluralidad guerrerense, donde realizamos y damos a usted información de todo tipo, empezando por el nuevo ajuste de educación financiera, para que todos necesitamos, poco a poco aportar un granito de arena de cómo, a pesar de nuestras o sobre nuestras circunstancias, sí hay posibilidades de mejorar y sí hay manera, y que podemos realizarlo con ayuda y con el hombro de personas como los que nos están apoyando. Sí, gracias, que Jorge. no importa nuestras circunstancias. Con muchísimo gusto, siempre hemos dicho que con una guía adecuada podemos lograr realmente lo que nos propongamos en la vida. Así que nosotros encantados de este espacio, encantado de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y muy gracias, muy Jorge. No, Gracias, Jorge. Muchas gracias. Nos despedimos. Y pues ya reitero el compromiso. Sí, dentro de 8 días, Ani, dentro de 8 días. Para que ya vayamos en temas particulares. Sí, sí, Mi querida amiga. Sí, Tere. Nos despedimos y muchísimas gracias, gracias Enrique, gracias Nicole por asistirnos a Gráficos de Guerrero, y pues es nuestro canal de comunicación. Muchísimas gracias. Excelente noche, gracias. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.